Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados México 2025. Muy buenos días, cuentavientes. ¿Cómo están? Marta, no te escuchamos. Ya casi es viernes, cuentavientes. Pues resulta ser que iba a haber un paro y pues efectivamente no hay ningún paro. Y pues la ciudad está clean. No hay un solo auto. Unas vialidades bastante en movilidad total. Eso es bonito, que no haya estos traficales. ¿Cómo están, cuentavientes? En unos breves momentos se une Marta de Baile con nosotros, pero traemos un programón de miedo. Esta vez yo leí un artículo. ¿Cómo estás, mi querido Jorge Santín? Saluda a tu audiencia que te ama. Hola Rebeca, ¿cómo están? Hola a todos. Oye, pues resulta muy bien, gracias. No, al contrario, resulta ser que estoy viendo artículos y de pronto me tocó este estudio de la Universidad de Ginebra, en donde efectivamente, tú nos explicarás más en qué consiste esto, pero lo que yo leí es que a partir de la inteligencia artificial y a partir de las heces fecales, puedes tú ya diagnosticar si hay alguna probabilidad de cáncer de colon o no, a partir de las heces fecales y la inteligencia artificial, y por lo tanto, pues es un crack a este rollo de la colonoscopía, ¿no? O sea, de ya saltar de ese trámite. Claro, pero a ver, está impresionante porque yo he visto los anuncios en televisión gringa, se llama Cologuard o algo así, ¿no? Según yo. Sí, Cologuard es una prueba. Bueno, ¿ya Correcto. presentaste al doctor como Dios manda? Ya. No, preséntalo, Marta. ¡Ay, qué bárbaro! No, hombre, el doctor Jorge Santín, cuentavientes, es una eminencia. Expresidente de la Sociedad de Colon, profesor adjunto de la Cátedra de Coloproctología del Hospital ABC, es experto en cirugía robótica, especialista en cirugía colorectal por la UNAM, fellow de laparoscópica en el Hospital Clínic de Barcelona, fellow del American College of Surgeons y miembro del Society for Surgery of the Alimentary Tract. ¡Qué bárbaro! ¡Qué currículum, Santín! Si quieren ya me pueden quitar la música, chicos. Ok, entonces, ¿qué currículum? No, pues es casi la trayectoria normal de casi la mayoría de los profesores o de la gente que se prepara como debe de prepararse, ¿no? Que es lo que por lo menos se merecen los mexicanos y nuestros pacientes. 100%. A ver, entonces, sabemos que es importantísimo cuidarse el colon. A ver, es un horror, pero se calcula que el cáncer colorectal aumenta a 3.2 millones de casos nuevos por año, que tiene un crecimiento del 63%, que es una locura, Santín. ¿Por qué hay tanto cáncer de colon? Pues bueno, porque son muchos factores de riesgo el cáncer de colon y evidentemente, como lo estás comentando, pues es de las causas más frecuentes de mortalidad y de incidencia en cáncer, ¿no? A nivel mundial, el cáncer de colon está ahí más o menos por el lugar 7, 6 de la incidencia y la mortalidad más o menos parecida. En México, en los hombres es la segunda causa del top 5 de cánceres y en las mujeres es la cuarta causa, ¿no? Nos ganan algunas otras propias del sexo y en ambos sexos cuando los juntas es el tercer lugar. Entonces, definitivamente sí llama mucho la atención, hay mucho cáncer, hay muchos factores de riesgo propios del paciente, propios de tu material genético y propios de que pueden tener factores relacionados externos a ti que te afectan y entonces modificar tus células y presentar un cáncer. Por eso, pero ¿por qué crees tú que hay tanto? Pues porque o sea, neta. Pues bueno, yo creo que hay mucho cambio en la diversidad de la alimentación, en los alimentos que están procesados, que es un factor importantísimo, las infecciones, el uso de antibióticos, el tema que traemos hoy en día con el artículo que vieron, que las felicito porque traen un nivel médico muy bueno, muy bueno, el artículo está bastante serio, y la alteración de nuestro microbioma intestinal,
de los antibióticos, la afectación, todo esto, pues probablemente a lo mejor no lo sabemos más, y hoy en día también tenemos mejores métodos de diagnóstico, que es de lo que vamos a platicar, o mejores métodos de escrutinio para identificar estos problemas antes de que nos dé un problema mayor, ¿no? O sea, identificar qué pacientes tienen ese riesgo, que es parte de lo que se puede, con lo que se puede llegar a las conclusiones de este artículo, de esta información nueva, y qué herramientas tenemos para no llegar a presentar un cáncer y para no pues sufrir con todo lo que conlleva: quimioterapia, radioterapia, una cirugía, tratamientos, etcétera, desfuncionalización del intestino, todo esto. Entonces creo que es bien, bien, bien importante que toda esta ciencia y toda esta información empiece a sumar y a sumar y a sumar, porque eso nos hace mejores en el diagnóstico y en el escrutinio. ¿Qué significa el escrutinio? Yo tengo un paciente que tiene cierta edad en la que yo le voy a investigar si tuviera alguna posibilidad de presentar este tipo de cáncer, y entonces ahí viene en conjunto todas estas herramientas de las que vamos a platicar. Exacto, nada más quiero terminar con el cuento de cáncer de colon, porque les digo una cosa, Sí. cuentavientes, hay 1.6 millones de muertes al año, o sea, ha aumentado 73%, y les tenemos una noticia horrenda. El cáncer colorectal es el segundo cáncer más común en el mundo y se puede detectar a través de una colonoscopía. Lo que pasa es que muy poca gente se hace la colonoscopía. Ahorita vamos a hablar rápidamente. Digo, ya hemos peinado este asunto con Diego Angulo, que es tu colega y que es endoscopista. Sí. Ya hemos hablado de la importancia de hacerte la colonoscopía, porque quiero que les aclares algo a todos los que están escuchando. El cáncer de colon no duele. Uno cree que en el momento en que te da cáncer de colon vas a estar retorciéndote y casi haciendo sangre. Y eso no va a pasar hasta que ya esté muy avanzado. A ver, explica. Sí, correcto. Ese es un punto importantísimo del escrutinio, porque tú puedes tener un tumor y hasta que ya está avanzado empiezas a tener síntomas. El tumor, y la ventaja del cáncer colorectal, es que tú puedes encontrar lesiones premalignas, llámese a lo mejor pólipos, adenomatosas, lesiones polipoideas, lesiones sésilas, que pueden ser lesiones precursoras que el día de mañana te van a evolucionar o te van a dar un cáncer de colon. Estos métodos, como el que bien mencionaste, la colonoscopía, es un método para poder detectar esas lesiones premalignas o que se pueden desarrollar, quitarlas y evitar que haya la evolución hacia un tumor. Entonces sí es importante. No es el único método, tenemos muchos más, y tiene sus ventajas y sus desventajas todos los métodos, ¿no? Y pues todo suma cuando comparas varios métodos o los juntas con el mismo paciente, tu porcentaje de efectividad para identificarlo antes de que te dé síntomas, porque como bien mencionas, cuando te da síntomas está avanzado, Claro. nos ayuda con todos estos métodos. Claro, oigan, yo les conté y me vale balconearlo si esto le hace clic a alguien allá afuera y toma la decisión de irse a hacer una colonoscopía para ver cómo tiene el colon, hombres y mujeres. Yo me la hice hace como un año porque me quería checar y saber que todo estaba bien, ¿no? Y aparte yo que padezco mucho reflujo, pero le digo a Juan, mi marido, Jorge, oye, mi amor, ¿no te quieres ir a hacer el sábado una colonoscopía? Y me dice, pues mira, de querer, no, ¿verdad? Le dije, no es más, no es pregunta, es una orden. Vamos a ir a hacernos una colonoscopía juntos. Me hicieron primero a mí y luego a él. A Juan le salieron Excelente. 8 pólipos, ¿ok? Excelente. Gracias a Dios, todos los pólipos eran benignos, pero para que se den cuenta que uno puede tener pólipos y Juan ni enterado. Nuevamente repito, gracias a Dios no eran pólipos malignos, pero para que vean lo importante que es hacerse la colonoscopía. Aparte es Y déjame bastante... interrumpirte. claro. Perdón. Salieron benignos, pero hay que ver qué tipo de benignos, porque hay de benignos que tienen potencial para hacerse malos. Y si él no se lo hubiera hecho y no le hubieras insistido, a lo mejor nunca se hubiera enterado hasta que se crece o se desarrolla en algo malo, ¿no? Que, 100%. o sea, la palabra benigno es muy buena, pero el pólipo benigno puede desarrollarse en maligno. 100%, qué bueno que se los quitaron. Entonces, les voy a decir una cosa. ¿Es una inversión una colonoscopía? Sí. ¿La pueden conseguir a precios más económicos? Claro. Sí. Oigan, es un horror porque un día antes te tienes que purgar, que por cierto es una delicia, porque te limpias toda.
Es una cosita que dura 20 minutos, te sedan, tan, se acabó y saber que estás bien. Ahora, regresando del corte, sabemos que la colonoscopía es hoy por hoy una herramienta para disminuir hasta en un 88% el riesgo de morirte por cáncer colorectal, porque te lo encuentran a tiempo, que es lo más importante. Nada más quiero que me hagas una aclaración. Yo me acuerdo que Farrah Fawcett, ¿se acuerdan de Farrah Fawcett de Los Ángeles de Charlie? Farrah Fawcett se murió de cáncer de ano o de recto, ¿no? ¿Ese es un tipo de cáncer y el colorectal es otro? Es que el otro día una de mis hijas me hizo esa pregunta y no sabía explicarle. Sí. Correcto. Sí, es completamente distinto porque te voy a tratar de ejemplificártelo. Sencillamente son células distintas. El cáncer de ano tratado a tiempo es curable con tratamiento médico, la mayoría de las veces. Es un epitelio, las células son distintas del ano. Es un epitelio que se parece más a la piel. Y el cáncer colorectal es un epitelio que tiene más mucosa y más glándulas, se parece más al es tubo digestivo en realidad. Son completamente distintos. Todo tratado a tiempo tiene muy buenos resultados, pero sí es completamente diferente. Puede ser que tengas cáncer de ano y no requieras a lo mejor cirugía, solamente un protocolo de radioterapia, por ejemplo, ¿no? Por ponerlo así. Ya. O sea, puedes tener cáncer colorectal y no tener cáncer de ano, o puedes tener cáncer de ano y no tener cáncer colorectal. Es distinto. Ok, nada más. Antes de irnos a corte, hazme esta aclaración. A todos los que nos están escuchando, ¿quién, a qué edad, cada cuánto, uno se tiene que hacer una colonoscopía? Las guías normalmente que dictan los tiempos y los procesos que debemos de hacer en las enfermedades, etcétera, lo recomiendan hoy en día a partir de los 45 años, sobre todo si vives en un país industrializado. A todos, o sea, y más le tienes que sumar a los pacientes que tienen factores de riesgo, tabaquismo, obesidad, estreñimiento, enfermedad inflamatoria intestinal, etcétera, o los pacientes que tienen una historia heredofamiliar, que sus familiares en primer grado han presentado o han tenido pólipos o cáncer colorectal. Entonces, normalmente, y una vez que la realizas, dependiendo de los hallazgos, se norma la conducta de cada cuánto se debe de repetir. Muy bien, sensacional. Entonces, ustedes, cuentavientes, se agarran de los pelos o agarran a su ser querido de los pelos y hacen una cita para hacerse una colonoscopía y de una vez una endoscopía, por arriba y por abajo. Ahora, los científicos de la Universidad de Ginebra han desarrollado una técnica de inteligencia artificial que analiza las bacterias intestinales en la muestra de popó, que dicen puede detectar el cáncer colorectal hasta con un 90% de precisión. Esto es obviamente casi tan efectivo como la colonoscopía, que tiene una precisión del 94%. De eso vamos a hablar regresando con el doctor Jorge Santín, a ver qué tan fan es de este nuevo avance de la ciencia, que les decía, ahorita platicamos de esos anuncios que yo veo en la televisión gringa que dicen Cologuard, regresando del corte en W Radio. Estamos de regreso en W Radio. Exactamente las 10:20 de la mañana. Qué bueno que están con nosotros porque no saben lo que estamos hablando el día de hoy. Ya saben que hoy en día una de las grandes preocupaciones es que ha aumentado en un 63% los casos de cáncer de colon, ¿ok? Por eso hemos hablado tanto en este programa del tema, por eso hemos hablado de lo importante que es hacerte la colonoscopía a partir de los 45 años y sobre todo si tienes, pues ahora sí que riesgo en tu familia. Pero les decía antes del corte que la Universidad de Ginebra ha desarrollado una técnica de inteligencia artificial que analiza las bacterias intestinales del popó y que puede detectar el cáncer colorectal con un 90% de precisión. Nadie mejor con quien discutir el tema que el doctor Jorge Santín. Él es, híjole, ¿qué les digo? Todo lo que es coloproctólogo del Hospital ABC, experto en cirugía robótica, especialista en cirugía colorectal. Y, a ver, explícanos de este avance. Bueno, mira, Marta, como lo habíamos platicado, es un artículo que salió de un estudio donde se investigó parte de como lo mencionaste, las bacterias del intestino que forman parte del microbioma humano.
Para entender esto, creo que es importante empezar diciendo que ese microbioma humano lo forman bacterias, virus, hongos y algunos microorganismos que se llaman arqueas, que normalmente están en el intestino, están en las vías respiratorias, están en el pulmón, en la vagina, por ejemplo, en todos los órganos que están expuestos en la piel también, etcétera, y que normalmente hacen una simbiosis con nosotros. Nosotros vivimos de ellos y ellos viven con nosotros, y ellos tienen un material genético también. Este artículo principalmente lo que hizo fue desarrollar un catálogo genómico, está pues, bastante científico, de las subespecies de este microbioma intestinal y cuáles de estas subespecies, para no hacerlo con mucho revoltijo, pueden tener una relación o pueden estar más susceptiblemente ligadas a tener una posibilidad de presentar cáncer colorectal. Evidentemente analizaron más de 225,000 genomas de estas bacterias y vieron la distribución global en los pacientes, etcétera, y cuáles tienen mayor predisposición para presentar, o sea, que si tú tienes estas bacterias o este microbioma, puedes tener mayor predisposición para presentar cáncer de colon. Eso no significa que lo vas a tener. Aquí el problema está en que sí, la ciencia va para allá y para el microbioma, y la verdad es que es un mundo fascinante. Nosotros tenemos un microbioma en la pared del intestino y tenemos un microbioma en la luz del intestino. Y el microbioma va a cambiar, por ejemplo, si yo me voy a comer a Cuernavaca, porque voy a tener bacterias propias de esa zona, o si voy a otro país, etcétera, o si estoy susceptible por algún padecimiento inmunológico, algún cáncer o algo, afecta todo eso. Y mi microbioma de la pared intestinal, pues bueno, ese normalmente es más personalizado. Entonces, pues sí tiene mucho valor porque, bueno, después hicieron una correlación con inteligencia artificial y encontraron cuáles eran de estos microbiomas o estos genomas los que se predisponían más para detectarlo. La pregunta aquí, lo más importante es, ¿va a suplir hoy en día la colonoscopía? En este momento no. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la colonoscopia es diagnóstica y terapéutica. Con la colonoscopia podemos ver un tumor, ver un pólipo, quitar el pólipo, tomar una biopsia y analizarlo. El microbioma y esta prueba, lo único que hace, que bueno, de todas maneras todavía no es ni siquiera comercial, es solamente un avance, lo que hace es analiza la frecuencia o la posibilidad de que tengas esa bacteria y aparte esté correlacionado con que tengas cáncer o que puedas predisponer para tener cáncer de colon. Existen muchos estudios y esto aunado que lo va sumando con los estudios, o sea, los estudios hay un estudio que se llama FIT, vamos a hablar de él, la sangre oculta en heces, la colonoscopia. Cuando tú vas sumando esos estudios, el porcentaje de probabilidad de entender que puedes tener una lesión que puede llegar a ser premaligna o que ya tienes un cáncer que puede ser maligno, va sumando y va aumentando el porcentaje de especificidad y de sensibilidad. Entonces, lo que tenemos que entender con esto es que en este momento no lo va a suplir, pero nos ayuda a entender que si el paciente tiene esas bacterias, pues puede ser más predisponente para presentar este tipo de enfermedad, ¿ok? Ok. Ahora, no sé si quedó claro. No, quedó súper claro. Pero entonces, esto todavía no es, digamos que comercial, todavía no sale esta prueba a la luz, pero sí existen otras, como la que te contaba yo que veía mucho en la televisión gringa que se llama Cologuard, que explica cómo funciona eso, versus otras alternativas, como la prueba de sangre oculta, como la prueba inmunoquímica fecal, o sea, todas estas. Va, les voy a explicar. Esas pruebas son muchísimo más factibles para el paciente, como mencionabas, de la colonoscopía, ¿no? El prepararte, el que tengas diarrea, hacer una dieta, etcétera. Tienes que someterte a una anestesia porque la colonoscopia se hace dormido y el costo también, ¿no? En realidad. Entonces, estas pruebas las utilizamos nosotros para hacer pesquisa o escrutinio en esos pacientes que podemos sospechar. Esta prueba, normalmente lo que tenemos que podemos utilizar se llama FIT, que es la prueba inmunológica para determinar la hemoglobina humana en la materia fecal. Con una simple prueba de materia fecal, en el laboratorio y en el papelito donde se pone, se identifica que haya sangre, pero que esa sangre es de humano. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque tenemos otro estudio. Esa prueba, simplemente haciendo esa prueba, tu probabilidad de tener una lesión, que no te lo confirman, ¿no? Pero
la sospecha de que puedes tener una lesión premaligna o ya un cáncer es hasta del 70 a 73% más o menos. Cuando tú agarras la sangre oculta en heces, tú tomas una muestra de materia fecal y agarras la sangre oculta en heces y lo que tú vas a verificar es que haya hemoglobina o sangre en materia fecal. El problema con esta prueba es que si tú comiste carne roja, si estás tomando algunos medicamentos o estás, por ejemplo, tomando vitamina C, etcétera, podría salir positiva y no realmente ser sangre tuya, sino sangre del alimento que consumiste. Y entonces ese porcentaje baja. Entonces, en esta prueba que hay que hacer una dieta especial. Después está el FIT DNA, que es el que más o menos se basa un poco el Cologuard, que también es una prueba de materia fecal, pero el FIT DNA lo que Uh-huh. Ay, te cortaste. Te cortaste horrible. genes específicos. Creo que se frició. A ver, te cortaste. A ver, échate Ahí 20 estoy, segundos ¿no? para atrás. Sí. Bueno. Está hablando de la sangre oculta, que el problema, ¿cómo se llama? Una preparación, no comer carne cruda, no comer carne roja, algunos medicamentos hay que quitarlos y, por ejemplo, vitamina C también pueden salir falsos positivos. Entonces, cuando comparamos el FIT con la prueba de sangre oculta, el FIT va a medir la hemoglobina humana, que no va a ser positiva cuando comes una carne roja y que podría ser positiva en el guayaco. Ahora, el FIT DNA, que es de DNA con mutaciones específicas de los tumores, porque ya sabemos qué mutaciones hacen los tumores en el código genético del paciente, y entonces tú vas a buscar ese DNA más esa hemoglobina humana específica y eso te aumenta la susceptibilidad al pronóstico, y esa puede llegar hasta el 92%, por ejemplo. La colonoscopía llega hasta el 95%. Hoy en día el estándar de oro para tratar o para identificar estos problemas siempre no lo ha sustituido nada, es la colonoscopía. Pero a veces hay pacientes que podrían decirte, pues es que quiero hacerme un estudio antes o hacerme un estudio previo o salió con sangre, etcétera. Puedes hacer el estudio de materia fecal y luego lo combinas con la colonoscopia y entonces el porcentaje de probabilidad aumenta mucho más. No es lo mismo identificar pólipos, lesiones premalignas de las que estábamos hablando, a identificar tumores como tal. Evidentemente el porcentaje de pruebas positivas en los tumores es mucho mayor porque ya hay más afectación celular, hay mayor sangrado que en los pólipos. La idea de todos estos estudios y la mayoría de los estudios en combinar pues cuáles son la microbiota intestinal anormal, etcétera, es que tengas más armas para tú poderle decir a un paciente, tú tienes una probabilidad, por todo lo que sabemos, mucho más alta de tener un cáncer que a lo mejor pues, tu esposo o que a lo mejor tus hijos. Ahora, es importante entender que también hay algunas pruebas de sangre que pueden llegar a identificar material genético de los tumores también, y esas se hacen en sangre y que buscan igual, que se llaman las biopsias líquidas, en realidad. Uh-huh. Estos estudios, insisto, son estudios que se hacen para que el auditorio lo entienda muy bien, para determinar la probabilidad de que un paciente pueda tenerlo o que lo estás buscando. Claro. No es de que yo tengo cáncer de colon, me quiero hacer esto, no, eso ya no es. Aquí es para prevenir la enfermedad. Estas pruebas, entonces, son pruebas de sangre que miden igual la detección de ciertas cadenas de DNA, el ADN circulante tumoral, miden algunas sustancias, proteínas, etcétera, glucoproteínas de los tumores, y entonces con eso también te puede dar una posibilidad de que, oye, en tu sangre puede haber algún código genético que está circulando que en algún momento podría llegar a manifestarse como un cáncer, ¿no? En realidad, ¿qué pruebas, pues como las que mencionaste tenemos? Pues es la de Cologuard, y en Inmigen también tiene una prueba aquí para predisposición, Genómica Médica también tiene una prueba, y hay otras pruebas que también podemos llegar a hacerle nosotros a los familiares de los pacientes que han tenido cáncer, que los mandamos a laboratorios genéticos, donde van a estudiar como tal el material genético del paciente. O sea, van a agarrar mis células, las van a estudiar y van a ver si tengo predisposición a tener alguna mutación que en algún momento, porque mi papá tuvo cáncer de colon, no quiere decir que yo lo voy a tener. Sí, mi predisposición es mayor, pero
me estoy estudiando para ver si tengo ese material genético que en algún momento se pudiera desarrollar. Ese paciente tiene que estar sometido digamos, a seguimiento estricto para que este paciente no vaya a desarrollar un tipo de cáncer ni nada. Y hay otro estudio que quiero mencionar porque a veces la gente se puede equivocar un poco. Hay un antígeno que se llama antígeno carcinoembrionario, que también lo ¿Que utilizamos se llama cuando qué? el paciente, insisto, tiene ya antígeno carcinoembrionario. Ok. Y lo usamos cuando el paciente ya tiene cáncer de colon. Y ese antígeno se usa para medir la actividad del cáncer y para ver la respuesta al tratamiento, para estadificar o para ver cómo va mejorando o respondiendo al tratamiento. Y al final, si yo te hago cualquiera de estas pruebas, como ustedes vieron, el porcentaje de probabilidad es mucho más baja que la colonoscopía. Si yo tengo un FIT positivo, si tengo un FIT DNA positivo, si tengo una prueba de guayaco positiva, tengo que ver las condiciones, etcétera. ¿Mi paciente va a colonoscopía? Sí, estrictamente, porque las posibilidades de que haya una lesión premaligna o de que pueda haber un tumor, pues son muy altas. Entonces yo tengo que investigarlo con la colonoscopía. La colonoscopía me va a servir para que si yo veo un pólipo o si veo un tumor, lo pueda quitar. Podemos quitar algunos tumores también por colonoscopía, depende de los tamaños y que sean bajos, que sean muy pequeños, que no invadan todas las capas del colon, o nada más tomar la biopsia y marcarlo, que eso es algo importante que me da la colonoscopía. Tomo la biopsia, mando a estudiar ese tumor con el patólogo me da, digamos, la respuesta inmunológica a los genes que están alterados, etcétera, todo esto, y a mí me va a dar herramientas para que yo llegue y diga, este paciente lo voy a operar, lo puedo quitar o no lo puedo operar, le tengo que dar tratamiento, le tengo que dar inmunoterapia, le tengo que dar tal X o Y quimioterapia, porque a lo mejor es un tumor A que responde mejor a esto, un tumor B que responde mejor a esta otra cosa. Y la colonoscopia me va a servir para yo tener un armamento mucho mayor para poder atacar todo esto, ¿no? Sensacional. Bueno, pues déjenme decirles que es importante que sepan qué cátedra, Jorge, que el doctor Jorge Santín es un extraordinario coloproctólogo. Pero que también si usted maneja la hemorroide, ¿qué más me falta? Pues todos los problemas del primo del amigo. Todo lo que tiene que ver con el colon y el recto, he is the man with the plan. Todo. El doctor Jorge Santín lo encuentran en el Hospital ABC. Él es coloproctólogo y igualmente en redes de Resantín, en todas las redes. El teléfono del consultorio por si ocupan, 5516-647259. Con esto hacemos una pausa y regresamos. Estamos de regreso en W Radio, son las 11:01 de la mañana. Qué bueno que están con nosotros porque adivinen quién está aquí en el estudio. La Margator, que es como la conocen en redes sociales, mejor conocida por sus hijos como Valeria Stoppen. Siempre es la discusión de cómo se pronuncia tu apellido, hija. Stoppen. Stoppen. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Oigan, a ver, ella es host del podcast de La Burra Arisca, conferencista, columnista en El Heraldo, autora de Las cosas que no nos dijeron y otras que sí, pero no son ciertas, que trae un nuevo libro. Cuéntalo todo, chica. Vengo a decir que es el estreno mundial, del mundo mundial del universo universal en tu programa, ¿eh? Internacional. Del mundo mundial, porque a partir de hoy está a la venta en cualquier lugar donde compres libros, este segundo bebé, porque te acuerdas que primero había las cosas que no nos dijeron y otras que sí, pero no son ciertas. Exacto. Ahora es lo mismo, pero de los hijos, porque hay una cantidad de cosas que no se nos avisó. A ver, ¿cómo se llama el libro? Se llama Las cosas que no nos dijeron y otras que sí, pero no son ciertas, de tener hijos. No. De tener hijos. De tener hijos. Híjole, aquí quiero que se me vayan todas cooperando en Twitter. A ver, por ejemplo, ¿de dónde sacaste tú esta idea? ¿Qué fue lo que pasó que dijiste, es que no puedo creer que esto nadie me lo dijo? Güey, ¿por dónde empezar? O sea, mis hijos tienen 21 y 18 y sigo descubriendo cosas que digo, ¿por qué nadie me avisó esto? De haber sabido, ¿estás de acuerdo? 100%. O sea, creo que el camino de tener hijos, o sea, tú piensas, está muy romantizada la idea de tener hijitos y ser mamá y crees que ya llegan y vas a ser feliz para siempre, igual que otras cosas, ¿no? Y no, güey, o sea, en el camino te vas dando cuenta que hubiera estado buenazo un manual para
para saber cómo qué esperarte. Empezando porque, ¿sabes cuál es la primera? Es ¿Cuál? muy difícil tener hijos. Muy. O sea, por donde la quieras ver. Que si el embarazo, que si la lactancia. Güey, no sale y te lo pegas y todo es armonía. Es un sufrir para empezar a amamantar. 100%. Luego se puede lograr, pero de entrada es un calvario. Es un calvario, estoy totalmente de acuerdo, 100%. Y sobre todo, ¿sabes qué? Cuando es tu primer bebé, porque a ver, cuentavientes, aquí no nos vamos a mentir unas a otras. Hay un nivel de estrés y de angustia en tu primer bebé que muchas veces uno está pensando, híjole, sí sabré, no se me morirá. Yo me acuerdo cuando nació mi primera hija, que el día que ya me tocaba irme a mi casa, como que me cayó el 20 y dije, no, espérame, yo no me puedo ir a mi casa con esta bebé. O sea, ¿se me va a morir? Si yo no sé hacer absolutamente nada. ¿Y qué voy a hacer cuando llore? ¿Y qué voy a hacer si no me baja la leche? ¿Y qué voy a hacer si se priva? En ese momento me cayó el 20 que yo no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Bueno, de hecho, por eso nació Bebemundo. Es una irresponsabilidad absoluta que nos dejen irnos con nuestros hijos así. Estoy de acuerdo, es una irresponsabilidad absoluta. Pero sí, te voy a decir algo. Se me hace una irresponsabilidad absoluta que cualquiera pueda tener bebé, pues, híjole, sin una licenciatura, sin un estudio previo, sin un doctorado. O sea, lo más difícil de la vida es lo único para lo que no tienes que estudiar. Está cañón. Y ¿sabes qué? Para lo que no nos informamos bien, eso por ahí lo menciono, las dos cosas. O sea, la madre naturaleza tendría que tener un sistema de decir, güey, esta persona no está habilitada para tener hijos. Y me refiero no a la inexperiencia, sino a la irresponsabilidad. Ya hablando más en serio. Güey, hay gente que quiere tener hijos, pero luego los quiere botar y se quiere largar por el mundo y seguir teniendo su vida como si nada hubiera sucedido. Pues eso, pobres escuincles, pobre de ti, no es obligatorio. ¿Estás de acuerdo? 100%. O sea, o sea, hay niños que dices, güey, de veras, no era, o sea, nada más lo tuvieron para palomear y eso me parece muy injusto y me pone de mal humor. Pero luego la otra parte, o sea, la otra parte de que tendríamos que, o sea, romantizamos demasiado el tener hijos y no nos informamos de lo que incluye y lo que implica y lo que tal, y te informas después o sea, ¿cuánta investigación haces para meterlos a escuelas? ¿No? O sea, haces 100%. Un scouting de 8 millones, ¿para qué leche le vas a dar también? O sea, para todo investigamos muchísimo, pero para lo que implica, o sea, el proceso, el embarazo, el parto, qué tipo de parto quieres amamantar o no, eso lo ponemos todas esas decisiones en las manos de los doctores y nosotros no nos informamos de nada. Y eso me parece gravísimo. Porque gravísimo. ¿Qué tipo de papá y mamá quieres ser? ¿Qué tipo de parto quieres tener? ¿Qué quieres? Porque todo se vale, güey. O sea, tú puedes tomar la decisión que quieras, pero informada. Que esa es una de las cosas que aquí remarco mucho. O sea, tenemos que informarnos o tendríamos que informarnos mejor de las cosas que sí importan. Lo de la escuela, ¿qué? De todas maneras, si no te gusta, lo cambias. 100%, totalmente de acuerdo contigo. O sea, oye, great insight, Great insight. Pero te digo otra cosa que dices en tu libro, que te hacen sentir que el día que seas mamá, que el día que tengas un bebé, vas a estar entera y completamente realizada. Y eso tampoco es verdad. Tampoco es verdad. ¿Y sabes qué? O sea, porque al revés, como que los hijos, yo creo que son los maestros reales de la vida que te vienen a confrontar con todas tus áreas de oportunidad, digámoslo así, como que cada uno viene diseñado con eso que tienes tú que trabajar, ¿no? Entonces, más allá de la realización, es un trabajo personal muy cañón tener hijos. O sea, ser papás y mamás es como el examen de la vida de hazte grande, ¿no? 100%. Por un lado. Pero y por el otro lado, o sea, qué grave que nos estemos realizando, y lo digo entre 80,000 comillas, a través de los hijos. O sea, los hijos no son la realización. Para realizarte, pues, güey, ten una profesión, ten un proyecto, métete a entrenar y sé tú el campeón en vez de estar hostigando a tu hijo. O sea, estamos definiéndonos a través de los hijos y eso me parece una cosa, un peso para esas pobres criaturas muy, muy irresponsable también a ponerles encima. 100%. Oigan, o de dónde creen que sale esa frase que dicen,
es que yo quiero que tú seas todo lo que yo no pude ser. No, hombre, pero ¿cómo crees? ¿Estás de acuerdo? ¿Cómo crees? Pobres criaturas. 100%. Ok, a ver, otra más, otro thought. Que ser papás y mamás, o sea, que la definición del puesto de ser papás y mamás es resolverles toda la vida y encargarnos de que todo les fluya y sea suavecito y nada les estorbe y nada los moleste, nada les traumen, o sea, como que la chamba es procurarles como crecerlos en una burbuja, ¿no? Y la chamba es al revés, la chamba no es prepararle el camino a los hijos, es preparar a los hijos para el camino, ¿no? O sea, la chamba es... A ver, vuélvelo a decir. La chamba de ser papás y mamás no es preparar el camino para tus hijos, aplanarlo, que esté bonito, que tenga florecitas, que todo esté lindo, sino preparar a tu hijo para el camino, el que sea que le toque. Qué bien dicho está. Terreno, Qué bien dicho está. Terreno. Oye, un terapeuta algún día dijo algo que dije, chale. La misión de los papás es preparar a tus hijos para vivir sin ti. Ese era mi siguiente punto, sí. O sea, cuando sabes que lo hiciste bien es cuando no te necesitan. Cuando ya pueden agarrar sus chivas y resolver su vida y ya nada más vienen porque les caes bien y te vienen a abrazar, pero no necesitan nada de ti. O sea, la chamba es formar adultos independientes, no educar robots. Lo tenemos un poco mal entendido. ¿Y sabes qué? Aparte, lo difícil que es aprender esa chamba, porque probablemente tampoco nos educaron hacia nosotros. No sé, a mí, yo sí tuve esos papás de aprenderlo a hacer tú. O sea, sí conteniendo, sí acompañando, siempre hay como una presencia, ¿no? Pues que es el cimiento. O sea, una buena estructura de papás y mamás es un cimiento para que tú te construyas en la vida. El problema es que ahora les queremos construir todo, ¿no? Y entonces a la hora que se les avería algo en su mundito, pues no lo saben reparar y es un problema grave, muy grave en las escuelas, en las universidades y en la vida de los adultos que se refleja en ansiedades, en depresiones, en suicidios, porque eso, o sea, cuando tú a una persona le dices, tú no puedes, yo lo hago, no te preocupes, yo te resuelvo, pues te sientes súper inútil, ¿no? Y sentirte inútil es la fuente más grande de insatisfacción y de soledad y de tristeza y de... Pues es nefasto sentirte un idiota, ¿estás de acuerdo? Claro, y eso de hecho, déjame decirte que tiene un nombre, se llama el pan de la vergüenza. Cuando tú por quererle ayudar a alguien le das, esa persona te acaba resintiendo porque en el dar el mensaje ahora sí que escondido o el subtexto es yo te doy, yo te ayudo, yo te apoyo, yo estoy, yo resuelvo, porque en realidad secretamente yo siento que tú solo no vas a poder. Eso es sobreprotección, ¿no? Eso es sobreproteger, ¿no? O sea, 100%. Es hacer por una persona todo lo que ella puede hacer por ella misma y cuando tú haces todo eso lo que le estás diciendo es tú no puedes, tú no eres suficiente, tú no eres capaz y pues qué problema formar personas que tienen ese mensaje interno, ¿no? 100%. A ver, regresando del corte, por favor, me van diciendo ustedes, cuentavientes, cosas que no les dijeron de tener hijos, para que esta sea una conversación tripartita, ¿va? Es el nuevo libro que ya está a la venta de Valeria Stoppen, la Margator, Las cosas que no nos dijeron y otras que sí, pero no son ciertas. Es el primer libro y el segundo es Las cosas que no nos dijeron de tener hijos. Al volver, no se vayan. Y son las 11:18 de la mañana. Y les digo una cosa, estas son las conversaciones que valen la pena, estas son las conversaciones entrañables y estas son las conversaciones liberadoras. Porque les digo algo, nadie que es mamá quiere hablar de la verdad, de lo que no te dijeron sobre tener hijos, porque no quieres que te critiquen, que te juzguen, que te digan que eres un horror de mamá, que cómo siquiera piensas eso. Pero les digo algo, yo creo que el 99.9% de las mamás se nos han cruzado estas cosas por la cabeza. Las cosas que escribió la Margator, Valeria Stoppen, en su nuevo libro, Las cosas que no nos dijeron de tener hijos. Les pedí antes del corte que ustedes me pusieran las suyas. Entonces ahí te va, Valeria, lo que dice la cuentavienta consentida. No te dicen, dice Silvia, que al tener hijos en tus 30 se te va a juntar
su adolescencia con tu menopausia. ¡Qué joya, Silvia! Tienes toda la razón. Absolutamente. Alguna vez hice un video de eso. O sea, qué mala broma de la madre naturaleza, ¿estás de acuerdo? O sea, A ver, tan perfecta que es, no lo podía calcular distinto. exacto. Esther dice que no iba a volver a dormir y que iba a socializar con gente. Que son las mamis de la escuela. Es que les digo una cosa, perdón, porque yo también fui mamá de la escuela, tú también. Socializar con las mamás de la escuela es muy difícil. Híjole, sí. No puedo creer las que están en WhatsApps de la escuela. Qué pesadilla los WhatsApp de mamás. Qué pesadilla. Mi consejo sería salte, de todos. Claro. A ver, ahí te va otro. Lupita dice, tener solo un hijo es de lo más cansado, porque tú eres la que juega con él, la que anda del tingo al tango. Cuando tienen hermanos, entre ellos se hacen bolas y una podría relajarse un poco más. Justo tengo solo uno y me divido entre jugar, trabajar y tener tiempo para mí. Claro, Órale. es que si tienes un hijo único, pues a ver, ponte a darle, Sí. porque aquí no hay quien lo entretenga, dice Luz, como cuando eres muy tímida te da timidez social, porque nadie te dijo que los próximos 5 años tu único tema de conversación es en relación a los hijos, los productos, los programas de televisión, la ropa, las marcas, los paseos, y todo es en torno a ellos. Porque si tu círculo de amigas todavía no tiene hijos, te ven con una cara de aburrimiento, y si ya tienen hijos, se refuerza la conversación en torno a los hijos. Entonces, es muy solitaria la maternidad, dice mi queridísima Luz. Pero ¿sabes qué? Yo por eso creo que una cosa que no nos dijeron es que tu proyecto de vida no puede ser solo ser mamá. Porque exacto, el tema no se puede solo volver me come papa, me come zanahoria, me come chayote. ¿Estás de acuerdo? O sea, tienes que tener otras cosas que te llenen. Y ya sé que cuando son chiquitos, o sea, nadie está minimizando la chamba que es tener bebés, ¿no? Pero creo que o sea, tendríamos que saber que tenemos que tener otras cosas y llenarnos otras cosas y cuidarnos de otra manera el cerebro y el corazón y el cuerpo y todo. O sea, como Y que no se aparte, puede tener claro. tu vida siendo mamá. Pero te digo otra cosa, ahorita hablando de las que no tienen hijos, o inclusive las que tienen hijos. Los hijos son algo bien personal. ¿A qué voy? A ver. Les tenemos una noticia. A nadie le interesa ver fotos de tus hijos. Wow. A ver nadie qué le cosa. interesa ver más de una foto de tu nieto. Punto. Pero yo veo gente que sube videos enteros o películas completas del niño en el parque, el niño en la carriola, el niño diciendo la primera palabra, a sus redes sociales y de sus nietos, que digo, ¿adivina qué? El 99.9% de la gente que te está viendo no le interesa ver a tus hijos. Ya ves, o sea, tampoco necesitamos oírlos chillar junto a nosotros todo el tiempo sin cesar y tampoco necesitamos, no les tenemos la paciencia que tú les tienes, ¿no? O sea, como la conciencia de que tu hijo tiene que aprender a respetar el entorno y que no puede ir gritando en el avión. O sea, una cosa es que vaya llorando porque hay un problema, eso entendemos. Claro. Pero el niño que usa su celular a todo volumen porque su mamá dice que no importa, pues no, mana. claro. No. Oye, esto está precioso. Dices, nadie te dice que los hijos permanecen para siempre contigo en la forma en que tú te los imaginas. Sí, o sea, la expectativa que tenemos de ellos, ¿no? Y la sorpresa que es que, güey, son su propia persona, toman sus propias decisiones, hacen sus propias tarugadas y no quiere ser doctor, quiere ser filósofo y, o sea, como que nosotros cuando nacen tenemos una cosa llena de expectativas ante ellos, o sea, de ellos y de lo que queremos que sean y pues no. Así no es. Y yo creo que un descubrimiento, una de las cosas más increíbles de ser papás y mamás, y también más terrible, es ir viendo la persona en la que se convierten, a pesar de tus expectativas. A veces la superan, a veces, híjoles, pues no, ¿no? O sea, pero como este descubrimiento de ver quiénes son que nunca pensaste que iban a ser. Pero te digo algo, bien lo dice la gran Marcela Escalera. A los hijos La se les amamos. ama y se les llora. Porque algo que tampoco te dicen cuando vas a tener hijos es que
el que tú los hayas engendrado, el que sean carne de tu carne, hueso de tu hueso y sangre de tu sangre, el que tenga tu misma genética, no significa que va a ser ni remotamente parecido a ti. Y que te debe algo. O sea, que otra. tú no existe en el mundo, él tiene que, no tiene que nada. A ver, yo estoy de acuerdo. La maternidad es una factura que adivina qué, nunca te la van a pagar. Nadie te la va a pagar. Se paga en cascada. O sea, tus hijos te la van a pagar a ti con sus hijos. Si es que tienen. Sí, porque sí. Si es que tienen. ¿Sabes? Y por eso no vale la pena inmolarte en vida. O sea, por eso también tienes que saber que hay hasta cierto límite de lo que implica la chamba de ser papás y mamás. O sea, lo otro les corresponde a ellos encargarse, ¿no? Claro. O sea, mira, ajá. Dime. Janet dice, Dios o la creación sí que saben hacer bien las cosas. Porque te manda la adolescencia cuando uno pues ya los quiere y no los vas a regresar. No los puedes devolver. Porque sí, ya ves que ni en el DIF, con ellos. Claro, ni en el DIF te lo aceptan. Dice, a mí jamás nadie me dijo que mi hijo iba a tener TDAH y que tenía que pelearme con maestras insensibles e inútiles. Híjole, sí. Janet dice, yo tengo un hijo de 21 y otro de 17 y ellos con cada etapa de la edad más intensos. Y le pregunté a mi mamá, ¿por qué no me dijiste que era tan difícil? Y me dijo, pues porque no hubieras tenido hijos. ¿Qué tal la joya? Yo creo que si supiéramos bien lo que implica, nunca tendríamos. O sea, es muy cañón. Lo que pasa es que pues también, o sea, directamente proporcional a toda la parte tremenda de tener hijos es la parte increíble de tener hijos, ¿no? O sea, que 100%, pero hoy no estamos hablando del amor incondicional, de lo increíble que es tener hijos, de eso no estamos hablando hoy. ¿Sabes qué nos habrían tenido que decir? Que lo más importante para tener hijos, o sea, antes de tener hijos, no es la pañalera, no es la cuna, no es el outfit, no es a la escuela que van a ir, que lo pones en lista de espera desde que te embarazas. No, nada de eso. Te tienes que armar de un grupo de amigas con las que puedas ir a inventar madres de los hijos. Necesitas una red de apoyo para decir, güey, ya no puedo más, me quiero tirar por una ventana, y que te diga, güey, yo también. 100%. Y luego, tampoco te dicen cuando tienes hijos que después del embarazo todo va a ser igual. No. O sea, es que eso, la expectativa otra vez, ¿no? Lo tengo y ya, vuelvo a dormir y esta criatura va a dormir. No, güey, nunca vuelves a dormir. Ni cuando duerma esa persona vas a volver a dormir igual. Toda tu vida cambia, todo, bueno, yo no sé, pero me atrevo a asegurar que cualquier mamá te cambia toda la manera de ver el mundo. Olvídate tu vida. O sea, todo se prioriza diferente, todo lo ves con otros ojos, porque ahora resulta que ya no te puedes morir, Marta. O sea, antes 100%. Te podías morir, vale gorro, y ahora ya no te puedes morir. 100%. Qué preocupante. 100%. Mira, mi hermana Eugenia es muy sabia y siempre dijo, es que yo no quise tener hijos porque me parece el riesgo más grande querer a alguien tanto. Sí. Y eso es lo fuerte de tener hijos, que los quieres tanto, ellos no se pueden ni imaginar lo que sentimos por ellos. Que estás dispuesta a lo que sea, a como sea por ellos. Y pasas toda tu vida muy preocupada, y si eres preocupona, más preocupada todavía, de que estén bien, que estén contentos, que les vaya bien, que sean productivos, que encuentren su pasión, que encuentren el amor, que estén contentos, que triunfen, que, o sea, que no se mueran, que no les pase nada, que no vayan a chocar, que no los vayan a asaltar, que no los vayan a secuestrar. O sea, es muy fuerte querer a alguien tanto, hija. Eso no parar de preocuparse tener hijos, eso tendría que estar en el manual. Totalmente, ¿no? De acuerdo. Si no es una preocupación, es la otra. Exacto, si no es una preocupación. ¿Sabes qué decía mi mamá? Es que uno no deja de preocuparse ni cuando se casan, porque le estará tratando bien el marido, estará contenta, se llevarán bien, no tienen dinero, estarán, no se pueden embarazar, estarán contentos, estarán peleando, se va a divorciar, no se va a divorciar, estará cuidando bien a los nietos. O sea, no, hija, un infierno. Un infierno. Y dice mi mamá que cuando crees que ya por fin te salvaste de ellos, regresan con los nietos.
Entonces, o sea... Exacto, 100%. El libro ya está a la venta, mi queridísima Valeria, en todos lados. En todos lados, en digital, en librerías, en cualquier parte. En una semana sale en audiolibro leído por mí. La verdad creo que está chistoso, es un ejercicio para invitarnos a cuestionarnos qué tipo de papás y mamás queremos ser y hacerlo con tantita más conciencia. Tengo el enorme honor de que Julia Borbolla me escribió un prólogo bien bonito y pues nada, creo que hay muchísimas cosas que no nos dijeron que hubiera estado buena y otras que también está bien ir descubriendo porque también hay muchas sorpresas bonitas en el camino. Eso, sin duda alguna. Valeria También Stoppen. puede ser divertido ser papás y mamás y eso no nos Oye, lo muy divertido, 100%. La Margator en todas las redes sociales, la pueden escuchar también como host del podcast La Burra Arisca. El libro ya a la venta en todos lados y en una semana el audiolibro. Valeria Stoppen, muchísimas gracias. Gracias, Marta. Adiós, Rebeca. Un beso, bye. Adiós. Con esto, cuentavientes, hacemos una pausa. Regresando, vamos a hablar de los miedos, la diversión, cuáles son los límites saludables hoy en Halloween para los niños y más adelante Ariel Grunwald, las creencias que están creando o arruinando tu vida al volver solo en W Radio. Son exactamente las 11:38 de la mañana en W Radio. Y ahora vamos a hablar de Halloween, de miedos, pero también de diversión y de cuáles son los límites saludables. A ver, vamos a hacer con Diana Rola, que es psicóloga clínica, trabaja con niños, un ejercicio. Hola, Diana. Hola, Marta. Hola a todos. Buenos días. Encantada de estar con este gran tema en estas fechas, hablando sobre el miedo, el terror y el Halloween. Ok, a ver, ahí va lo que les quiero preguntar. Rebeca, ve pensando qué vas a contar, ¿eh? Sí, claro. ¿Cuál fue el momento de chiquitos, que más miedo han sentido y por qué? Yo no puedo creer. Esta es mi memoria, mi primera memoria de miedo, Diana. Uh-huh. Estaba yo en casa de una amiga, cuentavientes. Tenía 10 años. 10 años eres una recién nacida. Sí. ¿Y por qué no? Su hermano mayor nos puso El Exorcista. No. El miedo que yo sentí cuando yo vi a la niña del Exorcista, que se le daban vueltas la cabeza y empezaba a vomitar, y con esta música de fondo, obviamente nunca le dije a mi mamá, porque me iba a arrastrar. Claro. Pero pasé semanas que no podía dormirme con la luz apagada. Claro. A Si ver, uno que la vio a los 20 no pudo dormir, yo ok, la vi a los va 20. Rebeca. A mí también fue el primer encuentro con el terror. A ver. También fue con una película. ¿Ves? Es que las películas está cañón. Ahorita Diana les va a explicar, ¿eh? Y además era una película mexicana. O sea. ¿Cuál? no ¿El estoy- Triángulo de las Bermudas? No, eso fue más grande. No, se llamaba El Libro de Piedra. Y El Libro de Piedra era una historia de un niñito que se muere y le hacen una estatua en la casa de la familia de su familia, y es él con un libro, pero en estatua. Entonces Hugo recobraba vida y mataba a la gente, ¿no? Entonces se te aparecía, haz de cuenta. Mi terror era ya subirme a un coche, porque hay una escena en donde vienen manejando la familia y por el retrovisor ven a Hugo así, zoom, como que estuviera sentadito atrás, ¿no? No sabes mi terror. No quería subirme a un coche, no quería dormir con la luz apagada. Te juro, y lo confieso ahorita, ¿eh? ¿Qué? Desde los 8 a los 14, me pasé a dormir con mis papás. Hasta los 14. Por eso, pero tú le confesaste a tus papás lo que habías visto. Nunca en la vida que vi Hugo. Nunca. Entonces No, era yo un rollo tampoco de... le dije a ¿por qué mis el miedo? papás. No, yo no Nunca le dije a mis papás que había visto El vi Hugo Exorcista. el libro de piedra. Ya Ok. después.
Ok, Diana, te leo ahora lo que dicen los cuentavientes y luego Diana va a explicar todo. Exacto. Lupita dice, me daba mucho miedo que llegaran los extraterrestres y nos llevaran a todos. Pero a ver, Lupita, ¿por qué? ¿Viste encuentros cercanos del tercer tipo? ¿Viste E.T.? ¿O qué fue lo que viste? Porque, a ver, Ángeles dice, la de Freddy Pesadilla, o sea, creo que esto es que Nightmare on Elm Street, en la calle del infierno, solo escucho el 12, cierra la puerta y me da un miedo que no puedo ni dormir, tengo que ver algo bonito. Dice alguien más, ¿siempre es algo que viste o algo que oíste? Es pregunta. Bueno, primero quiero que empezar diciendo que, a ver, se necesita de una sola experiencia para que tu cerebro integre un miedo y después incluso se pueda pasar como un trauma. O sea, imagínate, para aprender a tocar guitarra, violín, cualquier instrumento, ¿qué es lo que necesitas? Práctica, repetición. Pero para que el cerebro diga un miedo, lo vamos a almacenar, se necesita de un solo evento. Entonces, eso es la explicación del por qué, por esa película del niño de piedra, esta película del exorcista, o sea, todas esas experiencias, pues claro que la mente las almacena como algo súper peligroso. ¿Y qué hace el cuerpo? El corazón empieza a latir, la amígdala, que es nuestro centro de alerta y alarma interno, empieza pues como loca a activarse para decir peligro ante esta situación. Y aquí, ojo, sea real o imaginaria. Y esto viene en dos direcciones. Los miedos pueden ser a través de algo que tú te estás imaginando que puede pasar o algo que realmente está pasando. Y aquí es lo interesante, que el cerebro no siempre logra distinguir entre la realidad y la fantasía. Eso es lo que nosotros le damos gracias al lenguaje y cómo nos explicamos las cosas. Pero qué interesante lo que acaba de decir Diana, porque les digo una cosa, pues obviamente el exorcista, que es una niña que la posee el diablo, yo cuando la vi a los 10 años, yo sabía que eso no era real, ¿ok? Yo sabía que eso no podía pasar. Da igual. Y Rebeca con el libro de piedra, da igual. Igual, era una estatua. Pero, ahora, a ver, vuélveme a explicar por qué le da igual al cerebro. Porque tenemos, nuestro cerebro tiene algo que se llama neurocepción, que es, digamos, este registro en el que nosotros estamos constantemente viendo si una situación es segura o es de peligro. Entonces, todo el tiempo el cerebro está haciendo este escaneo. Es algo inconsciente y es algo automático que nos mantiene vivos. El cerebro no logra distinguir si lo que está sucediendo es algo imaginario o es algo real. Entonces, ahí, justo por eso, aunque tú te lo estés imaginando y aunque tú lo lleves a la razón y digas, es que esto no me va a salir la niña del exorcista del closet, aunque tú conscientemente lo digas, tu cerebro manda esta respuesta fisiológica a tu cuerpo que te prende el estrés. Claro. Y ahí es donde la construcción de la narrativa, el lenguaje, el aterrizarme en el aquí y en ahora es lo que prende esta parte de realidad y lo que nos ayuda a decir, a ver, esto que estoy viviendo yo se llama miedo. Amígdala, apágate, no estés aquí funcionando como loca, ¿no? Yo estoy en control de la situación. Uno de los antídotos del miedo, de hecho, es experimentar control sobre lo que yo estoy viviendo, ¿no? Claro, oye, ahí te va esto. Montserrat dice, me daban mucho miedo y esta tiene que tener una explicación, porque no entiendo por qué, si es el terror de todos. Los payasos. Yo creo que por It, pero también por las muñecas de porcelana, pero también por los trolls, ¿sí? Porque mi papá, tiro por viaje, me espantaba, creo, que después mi papá tiró, mi papá los tiró porque también lo espantaban y yo me ponía a hablar con ellos. La pregunta es, a ver, en los 70s, que es cuando estábamos chiquitos nosotros, no existía It. ¿Por qué a los niños les dan mucho miedo los payasos? Porque los payasos, la caracterización, el maquillaje, el pelo, la pintura, la sonrisa, es demasiada estimulación para procesar.
Y toda esa sobreestimulación a los niños que tienen un rasgo del temperamento que es sensibilidad alta. Esto es, imaginemos un lente, como una cámara que se abre y recibe todos estos estímulos con muchísima intensidad. A estos niños que puntúan alto, pues claro que una caracterización, así sea un payaso o a lo mejor sea Mickey Mouse, Sí. les es demasiado para procesar. Y entonces, ¿qué pasa? Que ante lo desconocido, pues genera cierta sensación de incertidumbre de qué es esto y otra vez, neurocepción. Claro. ¿Esto es seguro o no es seguro? Claro. Y aparte el payaso viéndote así. 100%. Yo tengo una foto sentada en un barquito. ¿Un payaso? Y está un payaso enfrente como en el barandal y salgo yo con una cara que el payaso nunca se me acercó de el disgusto que me causaba. Pero mira, aquí dice Aline, con la película de It, a mis 6 años, tardé años en quitarme el miedo a bañarme o lavarme los dientes, pensando que saldría de la coladera el payaso. Pues es que tenía 6 años. Ahora, háblame de cómo es la mente de un niño de 3, 4, 5, 6 años. Justo, a ver, si este proceso, la neurocepción es algo que vamos desarrollando a lo largo de la vida. Los niños de 3 a 4 años, pues claro que todavía hay demasiada fantasía en su pensamiento, ellos imaginan, ¿no? Hay toda esta construcción de lo que puede y lo que no puede pasar. Cuando tú asustas a un niño con una máscara y después haces como toda esta situación como de risa o así, pues claro que los niños van a interpretar todas esas situaciones como, a ver, esta persona, qué confuso, que me quiere, me cuida, pero al mismo tiempo me está asustando. ¿Qué está pasando, no? Obviamente, la interpretación, la afinidad de lo que percibimos como real, pues es algo que vamos madurando y que vamos construyendo. Y entre los 3 y 4 años, pues toda esta personificación para los niños les cuesta mucho trabajo entender que la persona detrás de la máscara del lobo es su papá o es su mamá. Sí. Entonces, esto es algo que yo incluso hoy lastimosamente estoy viendo con mucha frecuencia en las redes y sobre lo cual quisiera hacer conciencia que todo este tema de no podemos convertir el malestar infantil en una fuente de entretenimiento. ¿Cuántos videos vemos hoy 100%. de personas que están asustando a los niños con máscaras que de repente les salen? Y entonces, ¿qué hacen las personas por ganarse algunos likes? Se comparten todo esto y entonces se va viralizando una información que al mismo tiempo se va convirtiendo en un entretenimiento. No podemos convertir el sufrimiento de alguien en una forma de entretenimiento, menos de los niños, porque empieza también un ciclo muy peligroso y muy lastimoso. A ver, ¿por qué si yo veo que están lastimando a un compañero, se están burlando de alguien, porque lo llevo hasta allá? ¿Por qué habría de tener el valor de frenarlo? Pues eso es algo que nos entretiene, ¿no? Si mis papás se burlan de mí, me asustan, suben videos, se viralizan, si todo el mundo es un jajaja, o sea, ¿por qué si eso es algo que está entreteniendo, por qué habría yo de tener el valor de pararlo? Y comienza poco a poco esto a permearse en nuestra cultura como una violencia muy normalizada. Entonces, 100%. En TikTok habían 2 ejercicios a mí que en particular. No, y te voy a decir una cosa. No, me parece una crueldad absoluta. Eran 2 ejercicios que yo decía, no es posible que esté pasando esto. Había uno que era que se te convertía tu cara, es la mamá y el niño, y la cara se convertía en un caballo. ¿Se acuerdan de eso? Perfecto. Se convertía en un caballo y el niño se ponía, pero algunos se reían, que yo decía, este niño ya aprendió cómo es la vida, ¿no? Y el otro es este cactus que se mueve y que hace, ¿no? Y que se lo ponen de entrada al niñito de entre meses y 2 o 3 años. Son unas caras de terror de los chavillos, ¿sí me explico? Impresionante, pero el papá lo hace con una naturalidad. No, es lo que dice. No se vale. No se vale buscar entretenimiento a costa del sufrimiento de los niños. Porque lo acaba de decir Diana. Un niño de 3, 4, 5, 6 años no distingue entre la fantasía y la realidad. O sea, si ve un zombie sangriento o una máscara, su sistema nervioso reacciona igual. ¿Estamos de acuerdo? No es gracioso, es abrumador. Ahora, ¿qué pasa con la exposición a
el miedo a esas cortas edades? Que estamos haciendo que los niños registren sensaciones muy intensas que todavía su sistema nervioso no es capaz de procesar. Y esto tiene dos escenarios. A ver, por un lado, yo aproximo a mi hijo a una situación donde hay máscaras, pero estoy con él, le estoy explicando, le estoy narrando lo que sucede, ¿no? Y esto puede generar cierta seguridad o cierta expectativa de qué puede pasar. Pero si yo, por otro lado, ¿no? Pongo a este mismo o a otro niño en una situación desconocida, no le explico, le estoy ahí poniendo máscaras, ¿no? O enfrentando a situaciones de terror, pues toda la cascada de estrés que está almacenando ese sistema nervioso inmaduro se va, digamos que, instalando en su mente como un miedo desproporcionado. Y entonces lo que hice ahí es activar una sensación constante de estrés y excitar demasiado ese sistema nervioso en situaciones desconocidas. Entonces aquí, de verdad, creo que si vamos a aproximar a los niños a estos escenarios y nos queremos divertir y queremos hacer de este Halloween como algo entretenido, bueno, creo que vale la pena ajustarlo a la edad del niño, ¿no? Explicar un poco lo que van a vivir, explicar de qué va. Yo también les recomiendo incluso a los niños que no les gusta disfrazarse, porque también hay muchos niños que no les gusta disfrazarse y que los papás se mueren de ganas de disfrazarlos, pues a lo mejor que los niños puedan hacer ellos también sus máscaras, que puedan participar, ¿no? En la generación del disfraz para que también no sea algo como demasiado estimulante para ellos y hacerse un personaje, pues pueda ser algo divertido y que no sea algo... Y que no se exageren las mamás. Vi No, unos pero disfraces espérame. Si tu hijo no se quiere disfrazar, no lo no los disfraces. disfracen. Uh-huh. Hay O sea, un disfraz de una respeten a los niñita. Vean en niños. TikTok para que vean cómo está la niñita. El disfraz es una niña decapitada y en la parte de abajo es la cabeza real de la niña, como si la decapitada viniera cargando Su cabeza. su cabecita. Uh-huh. Para poder disfrazarla, o sea, la niña era una resistencia y los papás carcajeándose. No, Sí. bueno. A ver, regresando del corte, vamos a hablar de lo que no deben de hacer, el exceso de miedo, la violencia o consumo. Y, bueno, ¿qué tal la de Freddy? Es que aquí dice el blog de Sin que la canción de 1, 2, Freddy's coming for you, que la pone... No. Pero fíjense cómo todo lo que los ha traumado son cosas que vieron cuando eran chiquitos, para que vean el impacto que tiene eso en el sistema nervioso de un niño, para que este Halloween no cometan ustedes el mismo error. Regresando, Diana Arreola nos va a decir qué hacer. Estamos de regreso en W Radio, son las 12:04 de la tarde y estamos hablando de cómo manejar el Halloween entre los miedos, la diversión y cuáles son los límites saludables para los niños. Porque justamente con nuestra especialista Diana Arreola, que es psicóloga clínica, asesora familiar, especialista en crianza consciente de niños y adolescentes, la encuentran en Instagram y en Facebook como Formando Familias Conscientes o dianarriola.com, que no es tan nada chistoso la cantidad de videos que hemos visto todos en redes sociales de adultos, ahora sí que divirtiéndose, asustando a los niños. Y como lo explicó magistralmente Diana, el gran problema es que un niño de 3 o 4 años, de entrada no distingue entre la fantasía y la realidad. Si ve un zombi sangriento o una máscara de demonio, su sistema nervioso, que todavía no ha terminado de madurar, no puede reaccionar como si realmente reacciona como si fuera una amenaza de verdad. Para ellos no es chistoso, es abrumador. Entonces, ¿qué sí pueden hacer este Halloween y qué deberían de evitar a toda costa? Uh-huh. Diana. A ver,
Lo que no tenemos que hacer este Halloween y cosas que tenemos que evitar, es el terror extremo. A ver, papás, bien alertas. No todo lo que se etiqueta para los niños realmente es para niños, ¿no? Hay películas, hay series, hay disfraces con contenido también que tiene mucha violencia, que puede generarles a los niños ansiedad y pesadillas. Ahora, muchas veces el miedo se interpreta como malos comportamientos. ¿Por qué? ¿Qué hace el miedo? Cuando un niño tiene muchísimo miedo, inmediatamente quiere irse con sus figuras de seguridad, que son sus papás. Entonces empieza a tener conductas dependientes. No interpreten esto como que los quiere manipular o que quieren estar todo el tiempo con ustedes porque, no sé, no se interpreten como malos comportamientos ni lo usen como una medida de tener control sobre ellos, ¿no? Como frases de, a ver, si no te portas bien, te va a llevar el monstruo, ¿no? El miedo en realidad no educa, paraliza cuando nosotros lo utilizamos como medidas de control. Y también algo que les recomiendo es que no convirtamos estas fechas en una competencia de consumo, ¿no? Halloween también, pues bueno, puede ser algo en donde nosotros pues tengamos creatividad con lo que tenemos, invitemos a los niños a divertirse, a personificarse, a pasarla bien, incluso a conocer a la gente que vive alrededor de mí, hacer alguna comunidad, ¿no? También súper importante, pues abrir la conversación sobre la gestión del miedo, ¿no? Hace ratito preguntaban, ¿el miedo puede ser algo o puede entrar por algo que yo escuché? Y efectivamente sí. A mí una estrategia que me encanta es, con sus hijos, dibujen lo que les da miedo de día en una hoja blanca y dibujen lo que les da miedo de noche en una hoja negra. ¿Y esto para qué? Para principalmente hacer la diferenciación en que, fíjate cómo de día, pues la alerta del miedo no está tan activa, ¿no? Estamos como un poco más neutrales y lo que nos da miedo son cosas más concretas, a lo mejor, no sé, caerme o rasparme la rodilla, pero en la noche ayúdale a tu hijo a entender que sus miedos vienen de su imaginación, de su mundo emocional, ese ruido, esa sombra, eso que a lo mejor, ¿no?, lo paraliza, que vive en su mundo interior. Si ustedes hacen este ejercicio, les aseguro que les va a dar muchísima información sobre su hijo, sobre sus hijos y sobre ustedes también. Por supuesto. Otra cosa también que me encanta es dibújense a ustedes en una hoja y pongan los 5 sentidos. Y entonces pregúntenle a sus hijos, a ver, vamos a dibujar para la vista. ¿Qué cosas observas que te hacen sentir miedo? ¿Qué palabras escuchas que te hacen sentir miedo, ¿no? Que a lo mejor hay alguna textura, hay algún olor, hay algo que te recuerde el miedo, que a lo mejor que puedas tocar, o alguna sensación, incluso perfumes de personas que no han sido personas seguras con ellos o agradables, o que han sido groseras, o que han tenido alguna situación violenta con ellas. Incluso yo he tenido niños en consulta que el mismo perfume les detona esta sensación de alarma y de alerta. Entonces, eso es gestión del miedo. Pasen esa emoción por todos los sentidos y ayúdenles a sus hijos a identificar qué cosas les dan miedo y con cuánta intensidad reciben, ¿no?, ese estímulo. Y bueno, también entender que sentir miedo no es ni bueno ni malo y que el miedo también es una emoción que nos trae un regalo enorme, que es la protección. Si yo no tuviera miedo, si mi hijo no tuviera miedo, en realidad toda esta brújula, ¿no?, de entender si hay riesgo o si no lo hay, si estoy en una zona segura o insegura, claro, todo esto, esta brújula, Marta, se reduciría. Entonces, 100%. En realidad, tener miedo es algo adaptativo que nos ayuda a protegernos. Eres lo máximo, Diana. Conciencia para todos, cuentavientes. Que no venga el tío que se quiera hacer el chistoso, ni el primo con la máscara a querer asustar a sus hijos. Protéjanlos, protéjanlos. Diana Arreola es psicóloga clínica, trabaja con familias, es especialista en crianza consciente de niños y adolescentes. Si alguien la necesita,
Está en Formando Familias Conscientes en Facebook y en Instagram o dianaarreola.com por si alguien necesita una terapeuta para sus hijos o para su familia. Gracias, Diana. Gracias a ustedes y a los cuentavientes por estar aquí. Un placer tenerte acá, querida. ¿Cómo me enfurece, Rebeca, ver esos videos de gente asustando niños? Yo no sabes también. cómo me pone. No sabes cómo Pero me yo pone. te voy a decir una cosa. A mí ¿Qué? me da me vuelve optimista cada vez que asustan a un niño y se ríe. Me encanta. O sea, yo digo, ya aprendió todo este niño. Bueno, Entonces, ¿cómo? Ya lo dijo Diana, ¿cómo prepararlos para el miedo? Y no así, de que le y no entren. es así, exacto. Ponte Y no es la así. máscara para que le entren al miedo chido. No, güey, no. Ok. Estamos de regreso en W Radio, son las 12:18 de la tarde. Miren, está una de las personas con las que más me gusta platicar. Aparte me encanta escucharte. No sabes cuántas veces he repetido, deberíamos de repetir ese programa. No sabes a cuánta gente le he contado el cuento del pan de la vergüenza. Aparte siento que lo explico bastante mal. Entonces yo creo que vamos a tener que hacer un programa que solamente hable del pan de la vergüenza para que te apuntes a esa historia. Ariel Grunwald, un gran mentor espiritual, un coach de desarrollo personal, 25 años de experiencia, especialista en Cábala y principios universales para el autodescubrimiento y para tu transformación personal. Y sabemos, cuentavientes, que pues nosotros somos producto, nuestras acciones, nuestras decisiones, el espejo a través del cual miramos, juzgamos y evaluamos lo que tenemos enfrente, sea una persona o sea un evento, está muy basado en las creencias. Y es bien importante entender cómo nacieron, que no son cosa del pasado, que se siguen creando todos los días y que hay creencias buenísimas para tu felicidad y para tu bienestar y creencias devastadoras para tu vida. Ariel Grunwald. Mira, la mayoría de la gente piensa que son libres. Justo ayer estaba trabajando con un cliente que Ajá. tengo en Miami que ha logrado grandes cosas en su vida y toda su vida ha creído básicamente que la forma de demostrar su valía como ser humano es logrando cosas grandiosas. O sea, Y the que esas doers, grandiosas, ¿qué cosa? nothing personal. Claro, nothing personal. Que tiene que probar su valía logrando cosas y además de probar su valía logrando cosas, que esos logros generalmente son por la vía del sacrificio. Y literalmente tuve que luchar con él varias sesiones de trabajo solamente para llevarlo al punto de estar dispuesto a considerar que tal vez algunas de las creencias que han sido pilares en su vida hasta ahora no son la verdad absoluta, simplemente son historias que se compró y que tal vez no necesariamente ese es no hay un libro famoso que se llama What got you here won't get you there. Lo que te trajo hasta aquí no te va a llevar hasta allá. Eso quiere decir Espérate, que, lo que te trajo hasta aquí no te va a llevar hasta allá. Oh my God. claro. Eres muy O sea, doloroso, eres muy doloroso. Y entonces hay que aceptar que, okay, las fundaciones, los pilares que me trajeron hasta donde estoy, no me van a llevar hacia donde voy. Entonces la mayoría de la gente piensa que son libres, pero la realidad, cuando nos detenemos de verdad a observar, nos damos cuenta que la mayoría de nosotros no estamos siendo guiados por la verdad, la mayoría de nosotros estamos siendo guiados y estamos conduciendo nuestra vida basado en creencias que cimentamos hace mucho tiempo y que dejamos de cuestionar. Y las creencias son como un programa es como si fuera una aplicación que está abierta en la computadora, que está todo el tiempo ocupando espacio, ocupando memoria, ocupando capacidad de cómputo en el background de la mente. Uno no lo ve, pero la realidad es que esas creencias que están operando en el background de tu mente son las que deciden cómo piensas, cómo amas, cómo reaccionas, y no solo eso, son las que determinan las decisiones que tomas. Entonces, muchas de las cosas que tú piensas que tú estás eligiendo, ¿cierto? Está este tema tan famoso del libre albedrío. Pensamos que elegimos qué hacer, pensamos que elegimos a quién amar, pensamos que decidimos qué pensar, pensamos que elegimos cómo reaccionar, cuando en realidad hay toda una serie de programas que se cimentaron en nuestro sistema muy temprano en nuestra vida, que hemos dejado de cuestionar
y que realmente son los que están gobernando nuestra vida. Entonces, y las cosas que te están haciendo sufrir hoy en día, muchas de ellas no es que la realidad de tu vida es la que te está haciendo sufrir. Hay creencias e interpretaciones de tu vida que estás sosteniendo en silencio, sin darte cuenta, que son las que realmente te están haciendo sufrir. Y de eso se trata la conversación de hoy día. Es cómo descubrir el código invisible que está gobernando tu vida y tal vez, si es que tienes los pantalones, si tienes los cojones, si tienes el valor de cuestionarlos y ponerlos en tela de juicio, tal vez puedes reescribir ese código invisible y cambiar realmente tu experiencia de vida. Vamos a darles unas ideas. Pero la pregunta que yo quiero que ustedes contesten, porque ya saben que estas conversaciones es conversaciones de todos, no solamente yo con Ariel, es ustedes también. Díganme cuál es una creencia que ustedes han tenido en la vida que fue muy limitante. Y con el corazón en la mano les voy a compartir la mía, que ha sido la más fuerte y la que más he tenido que trabajar. Yo crecí escuchando, Ariel, a mi abuela, a mi mamá, contando lo que pensaba mi bisabuela sobre los hombres. Y lo que mi bisabuela decía, y mi mamá y mi abuela secretamente creían, es que los hombres son el enemigo a vencer. Uh-huh. Y que los hombres, pues la verdad es que nada más sirven para 3 cosas. Para sacarte un ladrón. Oye esta joya, ¿eh? Okay. Para sacarte a un ladrón, en caso de que se te meta alguien a la casa. Para llamar a la mudanza en caso de una inundación. ¿Qué tal los ejemplos? Y la tercera es la más preciosa. Y para ir a una fiesta, porque es horrible llegar sola. Y con esa creencia, porque aunque uno lo oiga y digas, ay, ¿tú crees, será? Pues cuando eres muy chiquita, tú crees en todo lo que hablan y dicen los adultos. Y a mí me costó mucho trabajo, cuentavientes, trabajar mi relación con los hombres, porque si a eso le sumas que mis papás se divorciaron cuando yo tenía 12 años y mi papá se fue de la casa, pues eso probaba la teoría de las mujeres en mi vida. Y muchos años de terapia me tomó poder confiar tanto en los hombres como para construir una buena relación con ellos y casarme con uno. Wow. Esa fue mi creencia. Heavy. Ok. Y ahora que ya la compartiste y compartiste lo fuerte que fue el proceso de vida que significó ponerla en tela de juicio, desafiarla, estar dispuesta a desafiarla y obviamente todas las consecuencias que tuvo todos los años que viviste basado en esa creencia, pienso que es importante como tocar base y anclarnos un poco para entender qué es lo que es una creencia. Una creencia no es solo, es un pensamiento que has repetido suficientes veces que al día de hoy se siente como si fuera la verdad. Y una vez que la mente etiqueta esta creencia como verdad, deja de verificar si es cierto o no es cierto. Ya es irrelevante si es cierto o no es cierto, porque la mente ya determinó, tu mente ya declaró que esta creencia, este enunciado, esta frase, esta idea, esta regla es la verdad. Y esa es la manera en que tus creencias se hacen realidad. No porque son reales, sino porque tú sigues actuando como si lo fueran. Entonces, tú y yo podemos atravesar la misma situación y podemos vivir la misma situación, exactamente la misma situación, con 2 historias completamente diferentes, dependiendo en lo que cada uno de nosotros cree. Te voy a dar un ejemplo de algo que pasó recientemente. Cuando fue la pandemia, yo tengo una creencia de que las autoridades generalmente no son de confianza. Uh-huh. ¿Cierto? Y es una creencia que yo tenía desde chico, mi papá siempre me hablaba de esto, y yo también a lo largo de la historia, a lo largo de mi historia y mi experiencia me fui dando cuenta, claro, generalmente la gente que está en la posición de poder o de influencia, no les importa el bienestar de la gente.
Entonces, por ejemplo, cuando fue la pandemia, yo lo primero que pensé es, no friegues. Es casi imposible ponerte de acuerdo con tu esposa dónde ir a comer un domingo. No friegues que el mundo entero se puso de acuerdo con una misma cosa de la noche a la mañana y que todo el mundo está tan emocionado que por primera vez todos están de acuerdo con la misma cuestión. Yo inmediatamente, desde mi perspectiva, inmediatamente sospeché. Entonces, de que no sentí, en mi percepción, jamás tuve miedo de que el virus, o sea, no es que no pensara, no creyera que había un virus, pero no me compraba. Te doy un ejemplo, desde los años 70, los gobiernos casi de todo el mundo, pero particularmente, digamos, hablando de Estados Unidos, sabían que las azúcares refinadas, las harinas refinadas y cierto tipo de alimentación no solamente generan enfermedades graves en niños y en gente joven, como diabetes, problemas circulatorios, problemas cardíacos, sino que también son la causa de enfermedades degenerativas en la vejez. Y aún así, eso es desde los años 70. Y aún sabiendo eso, comprobado científicamente con laboratorio, con estadísticas y con pruebas factibles, o sea, factuales, mantuvieron esos alimentos dentro del plato del buen comer oficial de gobierno por otros 60 años más. Entonces, no me digas que la misma gente que le valió cacahuate avisarle al mundo, oye, estos alimentos te están enfermando, estos alimentos te están deteriorando, estos alimentos te están arruinando la vida, y que sabiendo eso lo mantuvieron como una recomendación de please come eso, no me digas que esa misma gente ahora está súper preocupada por mi bienestar, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa era mi creencia. Entonces, hay gente que estaba absolutamente aterrorizada durante la pandemia con respecto al tema de las vacunas y la cuestión de las mascaritas y la cuestión de las manos y el gel, etcétera. Y para mí, por ejemplo, por esa creencia de cajón, no creerle a la autoridad, yo lo viví completamente diferente. Para mí la pandemia fue una época exquisita, donde iba a la playa y no había nadie, donde pasaba tiempo de calidad con los niños, donde mis hijos se salieron de una escuela tradicional y acabaron yendo a un rancho de animales salvajes, descalzos, super hippie y off the grid, con gente de diferentes lugares del mundo. Entonces, al final del día tenemos que aceptar, y esto es lo que compartí un poquito en la conferencia que compartí en Master Moi, no vemos la vida como es, nosotros experimentamos la vida como nosotros creemos que es. Por ejemplo, dos personas atraviesan un quiebre en una relación. La primera piensa que los finales son una tragedia, la segunda piensa que los finales son nuevos comienzos. La primera va a decir, esta es la prueba de que no soy suficiente, esta pareja me dejó. La segunda va a decir, qué bueno que me dejó porque no estábamos alineados, que es por ejemplo tu caso. Mismo evento, realidades completamente diferentes. Primera persona porque cree que esto es prueba de que no soy suficiente, de que no soy amable, lovable. Una colapsa, la otra crece. Una se siente atrapada, la otra se siente expandida. Nada cambió afuera. Lo único que cambió es la creencia que tiene la persona acerca de sí misma y acerca de la vida. Entonces no vemos el rechazo como es, sino que lo vemos a través de la óptica de lo que nosotros creemos sobre nosotros mismos. Lo mismo pasa con el trabajo o con el dinero. Dos personas pierden su trabajo. Persona número uno piensa, soy un fracaso. Persona número dos cree que las cosas que suceden en la vida te están redirigiendo. La primera se cae en una espiral de miedo. La segunda se sube en una espiral de creatividad. Misma situación, diferente historia. La creencia que tiene esa persona es la que decide si es un comienzo o es un final. Regresando del corte, ¿de qué vamos a hablar? Regresando del corte, vamos, bueno, entonces, solamente para resumir eso, dos personas pueden vivir exactamente la misma situación en este mismo mundo y vivir en dos universos completamente diferentes. Y lo que hace que la realidad y los universos diferentes donde vive personaje número A, personaje número B, es qué es lo que ellos creen. Entonces, la pregunta que les dejo, por mientras vamos a comerciales, es ¿qué es lo que estarás creyendo hasta ahora en tu vida que ha definido la vida que estás viviendo?
Y bueno, lo que vamos a hablar ahora es de dónde vienen estas creencias, de dónde salen, por qué tenemos todos estos programas que en muchos casos son virus. Al regresar en W Al Radio, regresar. no se vayan. Estamos de regreso en W Radio, son las 12:36 de la tarde. Espero que estén o en el coche con las ventanas arriba, o en su oficina con sus audífonos, o en su casa, relaxed, escuchando esta conversación. Porque lo que estamos hablando es muy importante para su futuro, para su presente, para su felicidad, para su bienestar. Estamos hablando de cómo lo que creemos impacta cómo decidimos, con quién nos llevamos, cómo reaccionamos, cómo vemos lo que vemos, cómo juzgamos, criticamos o evaluamos cualquier persona o cualquier evento que tengamos enfrente, que nos pase o que nos haya pasado. Ariel Grunwald, que es coach de desarrollo personal, mentor espiritual y experto en Cábala, estaba explicando antes del corte. Y dijiste... Que bueno, tenemos que tener claro un poquito de dónde vienen estas creencias, porque la mayoría de las creencias que gobiernan tu vida hoy en día se instalaron en ti antes de que supieras lo que significaba siquiera tomar una decisión o discernir o elegir. Generalmente esto sucede en la infancia, donde de nuestra experiencia personal, pero además de lo que vemos y escuchamos de nuestros padres, lo que vemos y escuchamos de nuestros maestros, lo que vemos y escuchamos de nuestra religión, lo que vemos y escuchamos de nuestro entorno, de nuestra cultura. Cuando estamos chicos, nosotros no analizamos. Cuando somos pequeños, lo que nosotros hacemos es absorber. Y entonces, cuando uno escucha cosas tan cliché como lo que escuchaste tú, de que los hombres solamente sirven para llamar a la mudanza y todas esas cosas que dijiste que están muy chistosas y centroamericanas, cuando uno escucha, no llores, sé fuerte, el amor hay que, ya sea que lo escuchemos en palabras o lo escuchemos en comportamientos, el amor te lo tienes que ganar, el dinero es peligroso, somos pecadores. Oye, el dinero corrompe. El dinero corrompe, somos pecadores, no somos merecedores. O todas esas frases, a veces, por ejemplo, no es que alguien me dijo, te tienes que ganar el amor, pero por el comportamiento de mis papás, por ejemplo, me di cuenta de que cuando hago lo que ellos esperan que yo haga, entonces recibo amor. Cuando no hago lo que ellos esperan que yo haga, entonces recibo el cold shoulder, ¿no? O el tratamiento del silencio, o la ley del hielo, o indiferencia, o lo que sea. Entonces, el niño que está absorbiendo y tratando de entender la cuestión, dice, ok, ya entendí, el amor hay que ganárselo. Ya entendí. O el niño que ve al papá, que siempre está, este es un ejemplo que siempre doy porque se me hace tan doloroso. El niño que quiere jugar y descubrir con sus papás y los papás todo el tiempo le dicen, no puedo jugar contigo porque estoy ocupado haciendo algo importante. Lo que el niño escucha es, tú no eres suficientemente importante, lo importante de la vida son los logros, la acumulación, las obligaciones, las responsabilidades, el dinero, el trabajo, el sacrificio, y jugar, descubrir, explorar, disfrutar, el goce, eso no es importante. O tú no eres importante. Entonces esas frases se convierten en leyes emocionales que empiezan a gobernar la vida de ese niño. Y el niño se queda súper tranquilo, ok, ya entendí, la vida se trata de sacrificio, hay que romperse la madre, hay que hacer lo que uno no quiere, porque hay que sacar las cosas adelante, y el goce, el descubrimiento, la exploración, la aventura, eso no es importante, yo no soy suficiente, tengo que demostrar mi valor, el amor tiene que ser ganado. ¡Qué fuerte! Y ahora ese es el programa con el que vivo mi vida. Esas frases se convierten en leyes, crecemos y nos olvidamos, ¿cierto? Ya lo superamos, ya, o sea, ya we forget all about it, ¿no? Ya se nos olvidó, ya no resentimos a mi papá porque no jugó nunca conmigo, ya no estamos enojados con mi mamá porque era selectiva y medio narcisista en cómo me daba el amor y la atención y cómo me lo retiraba cuando no la complacía. Todo bien, todo cool, pero las conclusiones que saqué en esas experiencias, las conclusiones a las que llegué sobre mí mismo y sobre la vida, en esas experiencias se convierten en leyes que siguen activas y se convierten en los límites invisibles que operan y que gobiernan nuestra propia mente. Entonces, lo que quiero que sepan, todo lo que nos están escuchando, es, tú no elegiste casi ninguna de las cosas que crees, pero estás viviendo tu vida como si tú lo hubieras elegido. Ahora,
por qué es que nos quedamos enganchados con ellas, Exacto. con estas creencias? Pero A porque ver. uno cree que son suyas. Creemos que son nuestras. Bueno, la gente defiende sus creencias como si estuvieran defendiendo su... Bueno, y mira las cosas que pasan en el mundo. Hay gente que mata y o muere por sus creencias. Y son solo creencias. Esto lo decía Bob Marley. Mientras sigamos viviendo en un mundo que piensa que algunos son superiores y algunos son inferiores por algo tan boludo como el color de piel, estamos jodidos. Siempre va a haber guerra porque los que piensan que son superiores se van a dar el permiso de lastimar o abusar de los que ellos ven como inferiores, pero solamente una creencia estúpida. ¿Cómo alguien va a ser superior o inferior basado en el color de piel? O basado en lo que trae en la bolsa. Es ridículo cuando lo vemos de la perspectiva humana, de la perspectiva espiritual. Pero sí, hay un mundo entero que opera basado en esas creencias. Entonces, ¿por qué es que nos agarramos de estas creencias y no las queremos soltar? Es porque las creencias no solamente nos dan un sentido de identidad. La mayoría de la gente cree que lo que ellos creen es lo que ellos son. Y por eso las defienden, ya sea sus creencias políticas, sus creencias religiosas, sus creencias sobre la vida o sus creencias sobre sí mismos. Entonces, incluso una creencia dañina, una creencia tóxica, se siente más seguro que no tener idea quién soy. Y ese sentido de identidad, el ego, prefiere la certeza por sobre la libertad. Y por eso es que defendemos nuestras limitaciones o nuestras creencias limitantes, como dijiste tú antes. No es un tema lógico, es un tema emocional, porque el trabajo de nuestra mente, de nuestro cerebro a nivel mecánico, el trabajo de nuestro ego a nivel mecánico es mantenernos a salvo, no mantenernos libres. Entonces, a la mente no le interesa si estás contenta, a la mente le interesa sentirse en control. Y el control se siente más seguro que la libertad. Porque el cerebro, desde el punto de vista evolutivo y desde el punto de vista biológico, odia la incertidumbre. Prefiere llegar a una conclusión estúpida o tóxica que no saber qué onda. Porque no saber qué onda se siente peligroso. Se siente esa incertidumbre, ¿cierto? Y al final del día lo que preferimos lo cómodo conocido versus la incertidumbre. Aunque esa incertidumbre sea la posibilidad de tener paz, la posibilidad de tener riqueza, la posibilidad de tener plenitud, la posibilidad de tener gozo, la posibilidad de tener libertad, la posibilidad de tener transformación o expansión. Y entonces la mente dice, por lo menos sé cómo sobrevivir esto. Y por eso la gente se queda en trabajos que odian, en relaciones que los lastiman o que no funcionan, o simplemente se mantienen en sistemas de creencias que los mantienen pequeños, porque en un lugar hay una vocecita que está repitiéndonos en la mente donde nos hace confundir aquello que es familiar y conocido con aquello que es seguro y que nos da seguridad. Entonces, el ego, la mente te dice, no lo cuestiones, ya has sobrevivido con esto hasta ahora. Pero eso que le llamamos seguridad, que obviamente es un espacio cómodo, porque es conocido, es una gran cárcel. Por el otro lado, la libertad es altamente incierta, no sabemos qué va a pasar. Ok, te voy a hacer un ejercicio. Quiero que me expliques dos fenómenos y de dónde vienen. Por ejemplo, todos los que se quedan en relaciones en donde no son felices, lo voy a dejar ahí, en donde no están bien. Ajá. ¿De qué creencia vienen que siguen ahí? Ok, con respecto, por ejemplo, a la gente que está en relaciones donde están infelices, cada uno tiene que hacerse esta pregunta porque hay muchas creencias que pueden sostener. Por ejemplo, hay una creencia religiosa que nos dice que a través del sacrificio es que nos hacemos merecedores o meritorios. Entonces, si una persona piensa que la vía, que el camino correcto en la vida es el camino del sacrificio, por ejemplo, y una persona cree que los finales son una tragedia, por ejemplo, si tengo esas dos creencias, simplemente voy a pensar que terminar una relación, no solamente estoy soltando el camino del sacrificio, que es el que me va a llevar a ser meritorio, o a ser merecedor, o a ser suficiente,
y tengo que sufrir para llegar ahí, sino que tengo que terminar algo, y los fines, el hecho de que algo termine quiere decir que es un fracaso, ¿cierto? Porque no es cierto que los fines per se son un fracaso. Por ejemplo, cuando uno se gradúa de la universidad, o sea, la gente tira la toga al cielo, el sombrero, y celebran y después se van de fiesta, etcétera. Es una celebración el terminar una etapa. Pero en general nosotros percibimos los términos, incluida la muerte, como una tragedia absoluta, no como una graduación. Entonces, si una persona cree que los fines son terribles y que la vida se trata de sacrificarse, pues soltar una relación en la que está sufriendo se siente como morir, porque tengo que dejar de sacrificarme y pensar que ya no voy a ser meritorio, me voy a sentir culpable, voy a sentir que estoy destruyendo, voy a sentir que no soy merecedor o merecedora, y además tengo que aceptar que los fines, cuando se cierra una puerta, se abre una puerta nueva. Por ejemplo, ¿no? Pero hay miles de cosas que una persona podría creer. Qué buena analogía, porque tienes toda la razón. ¿Por qué cuando alguien se gradúa lo celebramos como que, híjole, es el fin de este ciclo? Pero cuando es el fin del ciclo de la relación, nos jalamos los pelos de la cabeza. Bueno, y obviamente no tendría que ser así. Y por ejemplo, lo mismo ya llevándolo a un extremo filosófico con el tema de la muerte. O sea, ¿por qué terminar el ciclo de lo que nosotros llamamos vida en este mundo tiene que ser una tragedia y todos jodidos, destruidos, devastados? Obvio que hay un proceso de dolor natural en base a terminar un ciclo y empezar otro, pero mi papá siempre me dice que cuando él se muera quiere que haga una fiesta, que celebre su vida, y que me conecte con todo lo que me enseñó, y con todo lo que me dio, y con todo lo que me mostró, y con todo lo que vivimos, y que restablezca una relación con su presencia, con su voz, con su mensaje, con su legado, con su memoria dentro de mí, en lugar de estar cortándome las venas y pensando que esta cuestión es una tragedia. Entonces, en el momento que nos damos cuenta que esa parte de ti que tiene miedo a la incertidumbre, en verdad es tu mente programada y no tu esencia, puedes empezar a jugar con esta idea de, ok, a ver, ¿qué tal si estas cosas que he estado viviendo mi vida creyendo, qué tal si esas creencias no solamente no son ciertas, sino que simplemente no me sirven? No me sirven, lo que me trajo aquí no me va a llevar a donde estoy yendo. Wow. Y quería decirles también, pienso, bueno, tú que querías, no sé, dar otro ejemplo. Sí, no, el otro ejemplo ya se me olvidó cuál era, cuando alguien está en una relación que no le hace bien, y el segundo era, híjole, ya no sé si lo dije o no lo dije, cuentavientes, ayúdenme a acordarme, pero puede ser el segundo alguien que cree que está destinado a la austeridad y a la falta de abundancia en su vida. Ya, por ejemplo, o sea, hay mil creencias que tenemos con respecto al tema del dinero y la abundancia, etcétera. Y muchas de esas creencias que tenemos en verdad no son ciertas y necesitamos desafiarlas. Y, por cierto, para aquellos que lo puedan digerir esta idea, esa es una de las razones por las cuales es tan importante no juzgar a la gente, porque mientras estemos juzgando a los demás por algo, nosotros mismos nos vamos a prevenir o detener, o no nos vamos a dar el permiso de considerar ciertas actitudes o creencias o comportamientos que tiene esa persona que nosotros estamos juzgando. Por ejemplo, si tú me preguntas si yo me considero más como un delfín o como un tiburón, yo te diría probablemente yo soy mucho más como un delfín. Soy más estilo bonachón, más estilo renuncia, jugueteo, compasión, empatía, generosidad, etc. Pero si yo enjuicio al tiburón, que es altamente eficiente, que va y ¡pum!, va por lo que quiere, que se permite ser agresivo en cierta forma cuando quiere agarrar algo, y yo estoy diciendo a todos los tiburones son malos, los tiburones son malos, los tiburones son malos. ¿Qué tal si yo en mi vida a veces necesito darme el permiso de ser eficiente o ser clínico en mi comportamiento y poder ir y agarrar lo que quiero? Si yo estoy todo el tiempo jugando a los tiburones, yo no me voy a dar el permiso de ir a agarrar lo que quiero porque yo lo determino como algo que es negativo,
Pero en verdad no es negativo, es genial ir y agarrar lo que quieres. Desde el respeto, desde la conciencia. Algo importante con respecto para que puedan todos los cuentavientes y nosotros darnos cuenta cuando una creencia está gobernando tu vida, gobernando el show. Uno sabe, una forma de saber que está siendo gobernado por una creencia es cuando tu reacción a algo, y ahí vas a saber exacto, ahí hay una creencia, cuando tu reacción a algo no está en balance con la situación. O sea, por ejemplo, cuando tu reacción a una situación es mucho más grande que la situación en sí, es una de las pistas más fáciles de identificar que está siendo gobernado por una creencia. Por ejemplo, si alguien me dice algo pequeño, o sea, un pequeño comentario, oye, llegaste tarde, oye, no sé qué, y yo exploto o me siento devastado por ese comentario, esa es una señal de que estoy siendo gobernado por un programa, por una creencia, y que realmente lo que se está detonando es un viejo programa o una herida, pero no el momento en sí. Entonces, por ejemplo, tú me dijiste, oye, Ariel, llegaste un minuto tarde, y en ese momento se me detona a mí de que me estás diciendo que no soy perfecto, o que no soy suficiente, o que no soy respetado, o que no soy respetable, o que no soy impecable, y yo tengo una herida de eso, y mi reacción a que me dijiste, oye, llegaste 2 minutos tarde, en lugar de decirte un chiste, o decirte sí, sorry, no sé qué, o lo que sea, cuando mi reacción es fuera de proporción, no es por el evento, es por una creencia que está gobernando mi vida atrás, donde pienso, no soy suficiente y tengo que demostrar que soy suficiente a través de encarnar constantemente perfección. Y tengo que proteger que todos piensen que hago todo perfecto, como si eso fuera mi vida, por ejemplo. Entonces, cuando tu reacción es fuera de proporción, hay una creencia ahí. Oye, esto es fuertísimo. Hacemos parte 2 porque yo creo que mucho de lo que nos cuesta trabajar las creencias es que las tenemos tan integradas que no las vemos. O sea, que ni siquiera las conocemos. Digo, quiero aplaudir a todos ustedes, a Angélica que dice, mi creencia es que el matrimonio era para siempre. Pera dice, mi creencia es que yo tenía que aguantar todo de mi marido. Duré 20 años aguantando todo tipo de maltratos hasta que me divorcié. Alguien dijo, mi creencia es que a los hombres se les tiene que servir. Alguien tiene una creencia que dice que a lo mejor si no lo vas a hacer bien, mejor no lo hagas. Nos puede limitar a siquiera intentar las cosas por miedo a fallar. Entonces, 1000 gracias, pero hagamos parte 2 para entender cómo reconoces qué creencia está guiando tu forma de ser y de reaccionar y de decidir y cómo se corrige, ¿te parece? Me súper parece. Mira, la realidad es que este tema es tan importante y tan profundo porque para mí ese es como mi sueño de vida, por así decirlo. O sea, si me dijeras, ¿qué es lo que quiero yo lograr? Lo que yo quiero es que más gente aprenda a conocerse, que sanen sus heridas, que aprendan a amarse y que empiecen a vivir la vida desde la conciencia y no desde la mente programada. Y esa mente está programada con creencias. Y de hecho este tema es tan profundo, 100% hagamos parte 2, que acabo de terminar de grabar un curso que hice sobre esto, que es literalmente pasar de la mano a gente que está viviendo en piloto automático y que quiere entender cómo su mente, cómo sus creencias, cómo sus emociones están gobernando su vida. ¿Dónde bajamos el curso? Lo voy a lanzar ahora a fin de año, pero literalmente es un curso de la mano para poder aprender a cuestionar todo esto y a reprogramarte desde adentro. Les prometo que en cuanto esté listo, les avisamos inmediatamente. Si quieren seguir a Ariel Grunwald, es ariel.grunwald en Instagram y ariel-grunwald.com en web. Te quiero, amigo. Hacemos parte 2. Yo también, gracias a todos y hacemos parte 2, me pongo de acuerdo ahí. 100%. Oigan, nos vamos, cuentavientes. No se vayan ustedes porque tenemos mucho más el resto de la tarde, solo en W Radio. Adiós. Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast, Derechos Reservados México 2025.